Hola gente, gracias por ver el segundo vídeo. En este voy a hablaros de la declaración de zona catastrófica. ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Qué pasa? Cuando hay un sinistro, vosotros ya sabéis que viene el seguro, ¿vale? El seguro que tenemos contratado, el seguro de la casa, el seguro del coche, de lo que sea, ¿vale? El seguro se hace cargo de hasta un quantum de dinero, ¿vale? Una cuota de dinero, ¿vale? Para ayudarte a pagar determinadas pérdidas que tú has tenido. Nunca o casi nunca es del 100%, ¿vale? Casi nunca. ¿Qué ocurre? Que según la Ley General de Seguros y Reaseguros de España, como norma general, como norma general, que eso es lo más probable que tú tengas, la norma general, pero hay excepciones por ámbitos y etcétera de comercios y de actividades económicas. Como norma general, los seguros no cubren aquellos daños que han surgido debido a causas de fuerza mayor o que son catastróficas o surgido de la naturaleza, como es el caso de la Dana. ¿Qué ocurre? Que el gobierno, para salvaguardar los derechos de las personas que están reconocidos en la Constitución española, hace la declaración de zona catastrófica, la declaración de emergencia, de lo que sea en función del caso. Cuando se declara zona catastrófica, tiene que haber unas características de incidencia, ¿vale? Que eso lo dice la ley y tal, y no vamos a entrar ahí. Como os he dicho en el primer vídeo, voy a hacer como unas píldoras, voy a hacer que esto sea de ABC, algo muy sencillito para todo el mundo, ¿vale? No me quiero poner pesada, ¿vale? Solamente para que lo sepáis a grandes rasgos. La declaración de zona catastrófica tiene que declararla el gobierno español con unas mayorías, con unas historias, y se tiene que acordar un determinado dinero, ¿de acuerdo? Este dinero se va a mandar a la comunidad autónoma afectada para que se invierta en los daños que ha habido, se distribuya ahí en los daños que ha habido, ¿de acuerdo? La gente que ha tenido pérdidas en Valencia, ¿cómo va a obtener este dinero? ¿Cómo lo va a recibir? En primer lugar, cuando se pueda ir y sea seguro ir, van a venir peritos, ¿vale?, a evaluar los daños. Calle por calle, familia por familia, van a venir peritos, porque cada persona tiene su situación individual. Hay gente que ha perdido solo el coche, hay gente que ha perdido solo la casa, hay gente que ha perdido coche y casa, o sea, ¿vale? Cada persona tiene lo suyo. Primero va a venir un perito de la Generalitat Valenciana. Puede darse el caso que debido a la magnitud de la catástrofe, ¿vale?, y para agilizar las cosas, vengan peritos de otras administraciones públicas, pero serán públicas. Es muy difícil que se acepte o se admitan peritos privados, pero oye, por preguntar que no quede. ¿Por qué? Pues porque quien va a pagar es el Estado y es la comunidad autónoma en este caso, ¿de acuerdo? Los peritos, una vez terminen su valoración en persona, van a tener que redactar un informe y mandárselo a la comunidad autónoma, que es quien va a tener el dinero para gestionarlo. ¿A qué suena largo? Este año vi por televisión, a principios de año, que había gente de Las Palmas de Gran Canaria cuando entró en erupción el volcán. En el año no me acuerdo, lo pongo aquí. Aún no habían recibido un euro de indemnización y se había declarado zona catastrófica. Amigos de Valencia o de otros lugares que habéis tenido que vivir esta situación tan desagradable, me sabe fatal deciros que no esperéis la ayuda contante y sonante, para decirlo así rápido, que las cosas de Palacio van despacio, por desgracia. ¿Se oye hablar ahora de La Palma en los medios de comunicación? ¿Os acordáis del volcán? ¿Os acordáis de las catástrofes, de que estaba todo ahí en directo y todo el mundo, Las Palmas, Las Palmas, Las Palmas? ¿Os acordáis de eso? Con Valencia van a hacer lo mismo. ¿Qué salva al pueblo? El pueblo. Yo de verdad deseo que esta ayuda llegue
ya, la semana que viene, ya, lo más rápido posible y que vaya primero a las personas y después a las empresas. Pero he querido grabar este vídeo para deciros que además de todo os va a tocar tener paciencia. Y yo deseo que haya intereses electorales y aceleren el dinero. Lo deseo de verdad, porque... Pero bueno, muchas gracias por estar ahí y ver este vídeo. Si se me ocurren cosas que tenga que decir, las iré grabando. Un beso, un abrazo a todos los que me estáis viendo, seáis de Valencia o no. Muchas gracias por estar ahí y en breve os subiré más vídeos.